Muy buenas, ¿cómo están? Es un verdadero gusto, un auténtico placer para mí, Emilio Perina, estar aquí nuevamente con ustedes haciendo Tenemos Historia, el programa, el espacio radiofónico, el espacio de internet, el espacio digital, ya no sé cómo lo llamaremos a esto en el futuro, donde junto a mi amigo Omar López Mato nos proponemos conversar, discutir, tener charlas, entrevistas con distintas personas que de una u otra manera han estudiado algún aspecto de nuestro pasado. En general nos gusta traer autores de libros, si son libros recientes o no, eso tanto no nos preocupa, pero sí el tratar de, a través de esas conversaciones, bueno, vislumbrar un poco cómo llegamos a ser lo que hoy somos, por qué somos y hemos constituido este tipo de sociedad y no otra. Y tal vez, solo tal vez, intuir hacia dónde vamos. Y como nos gusta decir con Omar, si no sirve para nada esto, nos entretiene un rato, aprendemos algo nuevo y conocemos cosas. Y te da una cosmovisión. Sí, claro que sí. Y hoy, sí, antes de presentar a nuestro invitado y antes de irnos y hacer lo parroquial que me falta, hoy sí que tenemos un personaje muy poco trabajado y absolutamente nuevo para este ciclo, que cabe decirlo ya ha pasado los 13 años, ¿no? Estamos transitando la temporada número 14 de Tenemos Historia. Así que, si mi cuenta no está mal, sí, no, mi cuenta está bien, sí, porque siempre es la que viene, la que transitas, completás la 14. Y es un personaje que mal que... Aparte de que lo conocemos por un hecho, ya no lo vamos a decir porque si no estamos confesando quién es, sino hay que recordar que fue el segundo presidente de los argentinos, ¿no? Fue el segundo presidente de los argentinos, fue gobernador de la provincia de Buenos Aires. Sin cuadernos Gloria, sin Rivadavia, sin ninguna de esas cuestiones, ¿no? Bueno, y este hombre no tiene cuadernos. Pudo tener, ¿eh? Sí. Pudo tener. Bueno, sí. Vamos a recordarle que nos pueden escribir a programa tenemoshistoria@gmail.com, que estamos en Twitter, @Emilio Perina, que nos pueden buscar a través de las redes sociales por Facebook de Olmo Ediciones o Facebook de Tenemos Historia, que recibimos todo tipo de sugerencias, críticas, comentarios e ideas para nuevos programas. Y finalmente, la joya de este año es, tienen que seguirnos también en historiahoy.com.ar y allí pueden encontrar estos programas, los artículos de Omar, artículos de otra gente que se presta gentilmente, porque no pagan mucho ahí, ¿no? Por ahora. Sí, algo sí. Mira. Bueno, el que quiera escribir y colaborar ya tiene una nueva fuente de ingresos en historiahoy.com.ar. También pueden encontrar videos, en fin, distintas cosas, comentarios de libros. Música. ¿Sabes qué quiero hacer? Yo voy a comentar libros. Yo voy a comentar y otros libros. Excelente, porque te tomamos la palabra. Siempre, lentamente, ¿no? Pero siempre me gusta eso. Siempre me pareció interesante el comentario de libros en los medios. Ahora sí, hecha la parte, digamos, parroquial y pidiendo disculpas porque mi garganta está invernalmente afectada. Vamos a presentar a nuestro invitado de hoy, que para mí es debut. En el caso de Omar, lo había tenido en su anterior programa de historia, eso cuando no trabajábamos juntos. Aparte tiene un trabajo muy interesante, una constancia a lo largo de los años, periódicamente, cada par de años está sacando un libro sobre historia argentina, especialmente, digamos, la primera mitad del siglo XIX. Exactamente, con Sarmiento, correcto. Los voy a leer, si me dejan. Estamos presentando a Pablo Emilio Palermo, muy joven, nacido en Buenos Aires en 1967, egresado de la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA, es contador, pero como una fuerte afición a la historia, ha escrito en Todo es Historia, en Letras de Buenos Aires, en Proa, en Historias de la Ciudad. Y sus libros son Historia de la Contaduría General de la Nación, en colaboración con el director, me decías, ¿no? César Duro, sí. Y podemos hacer uno del archivo en colaboración con el director también. Esteban Echeverría, Historia de un romántico argentino, El nombre de Mayo, Memorias de Cornelio Saavedra, Sarmiento en el Estado de Buenos Aires, Los viajes de la vejez de Sarmiento, ese libro debe ser muy lindo. Nicolás Avellaneda en las letras argentinas y Vida y tiempo de Mariano Moreno. Y hoy
el programa de hoy se lo vamos a dedicar a Vicente López, el autor del himno nacional argentino. Él nos va a explicar ahora por qué le puso Vicente López, pero yo algo ya leí. Parece que el plan es él, habitualmente no lo agregaba. No lo usa. Bueno, pero eso es una costumbre española, es decir, la costumbre española es usar el nombre del padre y de la madre, sí. ¿no? Él eliminó y bueno, de hecho, los hijos y el hijo y el nieto usaron el López, nunca usaron el apellido Vicente, Fidel y Lucio, correcto. Claro, Vicente, Fidel y Lucio. El nombre de Vicente López está asociado obviamente al himno nacional argentino, a los versos de la marcha patriótica, como se la conoció, y después himno nacional argentino, pero seguramente se van a sorprender más de un oyente cuando descubra que este señor fue 40 años funcionario público que participó de una cantidad de eventos de la historia argentina de esa primera parte del siglo XIX que pocos recuerdan. Presentamos los auspicios del programa y estamos conversando con Pablo Emilio Palermo sobre su último libro, Vicente López, una biografía del autor del himno nacional argentino, que acaba de editar Sudamericana. Bien, seguimos en Tenemos Historia. Hoy nos visita Pablo Emilio Palermo, el personaje que vamos a revisar con él, uno de los padres de la patria también, porque en definitiva hay que considerarlo así, Vicente López, el autor del himno nacional argentino, pero mucho más que eso. Y te propongo que hagamos un recorrido de las funciones y los cursos honores, ¿no?, que Vicente López hizo. Gran amigo de Dorrego. Sí, correcto. Enemigo de Lavalle. Enemigo de Lavalle, lo cual ya habla de una personalidad más racional, tal vez. Sí. Pero contanos un poco, primero, tu interés por este personaje, ¿cómo surgió? Cuando yo era chico me hice una pregunta. Esa pregunta se ve gravitando en mí como curiosidad, como diría Borges, una acechanza amorosa, en este caso de don Vicente. Yo pensaba, Vicente López vivió 72 años. ¿Solamente escribió la letra del himno? ¿No hizo otra cosa? ¿No se destaca por otra cosa? Lo comparaba con San Martín, con Belgrano. Lo único que sabía de él era que había escrito el himno nacional. Esa pregunta preocupó mi imaginación y quedó. Yo era un chico, descubrí hace pocos años la existencia del enorme archivo Los López, el Archivo General de la Nación, que es excelente y que es enorme, que es por suerte interminable. Vicente, Fidel y Lucio. El libro está nutrido fundamentalmente de documentación inédita. Y pensé que existía la posibilidad de escribir 2 artículos sobre la vida de Vicente. La idea original era escribir 2 artículos históricos. Vicente López, presidente provisorio de la República Argentina, con la caída de Rivadavia y antes de la asunción de Dorrego, y Vicente López, gobernador de la provincia de Buenos Aires. Cuando cae Rosas. Nombrado por Urquiza. Febrero, junio de 1852. Sí. Es decir, es el salvador, es decir, a la persona a la que recurren en los momentos de crisis. En lo que está hablando de su altura moral, de su ascendencia. Porque es decir, en esos momentos tan dramáticos, todo el mundo no dudó en llamarlo a Vicente López. Todo el mundo. Vicente López ocupó cargos en todos los gobiernos, desde 1810 hasta 1852, que obtienen la jubilación, salvo esos meses en los cuales, ese año en el cual el general Lavalle es gobernador de Buenos Aires, tras el golpe contra Dorrego, que se refugia con mucho miedo en la Banda Oriental. Está en Mercedes, está en Soriano. Miedo de correr la suerte de Dorrego. Exactamente. Que va con su señora y que va con su único hijo. Fue el único periodo en el cual Vicente tuvo miedo por su vida y la de los suyos. Como decía anteriormente, en principio yo empezaba a escribir 2 artículos sobre el libro. Me fui entusiasmando con la lectura de los documentos en el archivo y digo, pero esto da para más, esto da para una biografía.
Hay universidades que han digitalizado mucho material histórico. La historia de Vicente Fidel está digitalizada. Digamos, además de paso, que Vicente Fidel es uno de los primeros revisionistas en serio. Claro, ¿no? claro. Revisionista. Digo revisionistas en serio porque... Hace porque una corriente distinta alternativa a la Mitre, Mitre. alternativa Claro, a la Mitre. pero... Hace una historia aparte, es decir, ellos, los López, vivieron la historia desde adentro. Claro. El libro de Fidel López es anecdótico. Está lleno de testimonios tomados de su padre y los amigos de su madre. De lo que él vivió, de los amigos, de la gente que conoció. Pero quiero aclarar esto, revisionismo en serio, porque el revisionismo de los últimos 20 años es un revisionismo más bien poco serio, sí. arbitrario, anacrónico en muchos casos, trucho, y entonces siempre está tan mal usada la palabra revisionismo que por eso quería rescatar el valor de lo que hace Vicente Fidel López. Vicente ¿no? Fidel ha tenido siempre una vocación histórica desde pequeño, que le pide a su padre documentos de la época de las invasiones inglesas, documentos de Pueyrredón, documentos de la del anarquía 22 de mayo, exactamente. del episodio ese en donde Moreno se está escondiendo, está casi lloroso por la posibilidad que lo agarren los españoles. Sí, por la traición de Leiva. La traición de Leiva, exacto. Sí. Pero volvamos a Vicente López, volvamos al padre, ¿no? Es decir, te encontraste de golpe visitando el Archivo General de la Nación, que había una colección de los López muy nutrida de documentación, muy y que daba para algo más que 2 artículos. Sí. Me asombró la existencia de material y fundamentalmente un periodo de la vida de Vicente, que es cuando su hijo Vicente Fidel va al exilio, opositor a Rosas. La correspondencia entre padre e hijo es riquísima, es emocionante, es maravilloso saber cómo se escribían, se carteaban una vez por semana. Bueno, pero hay reproches. Lo bueno, lo que es importante señalar es que uno seguía siendo funcionario de Rosas, que era juez de la Corte de Buenos Aires. Y presidente de la Corte después. Y su hijo estaba exilado en Montevideo por ser opositor. Y sin embargo se mantenía esa relación epistolar. Y la preocupación de Vicente por decirle a su hijo que Montevideo no se metiese en política, que no ejerciese el periodismo, que era una forma de política. Soy un funcionario del gobierno, podés venir a Buenos Aires, te puedo tramitar un indulto. Y Vicente Fidel dice, no, padre, ¿cómo puedo ir yo a Buenos Aires? Usted no se da cuenta que esto no es posible. El temor de Vicente porque a su hijo corriese una suerte, pienso en la de Florencio Varela. El temor porque su hijo no se metiera, que ejercer el periodismo. Recordémosle a la gente lo que pasó con Florencio Varela, que fue asesinado en una calle de Montevideo en 1848 por varias cuestiones. Pero la sombra de Rosa siempre está detrás de ese asesinato. Se dijo que por cuestión de polleras también. Pudo ser. Años después Echeverría muerto por la tisis. Bueno, todos los exilados, los Gutiérrez, sobre todo, que es una figura tan interesante, Gutiérrez. Y el gran amigo de Vicente. Claro, es el gran amigo de Vicente y un personaje, por ejemplo, no tiene estatua en Buenos Aires, Gutiérrez. Claro. Creo que todavía se están juntando los fondos por suscripción pública para elevar una estatua para Gutiérrez. Exactamente. Pero Gutiérrez es una figura intelectual, política, periodística, tan interesante desde entonces, y es una figura que ha sido relegada también. Y su sepulcro en Recoleta es modestísimo. Sí, modestísimo. Modestísimo, lo he descubierto. Sí. Modestísimo. Estoy viendo y hojeando el libro, que lo recibí hace 2 días, así que mucho tiempo no tuve, que entre lo que tiene el Archivo General de la Nación en esa colección López hay un sumario de su propia biografía hecha por López. Bueno, después de la primera pausa musical, vamos a volver sobre ese tema y vamos a hacer un sucinto recorrido de todo lo que hizo Vicente López al margen de componer la letra de la canción patriótica conocida como Himno Nacional Argentino. Seguimos en Tenemos Historia junto a Omar López Mato. Estamos conversando, yo soy Emilio Perina, con Pablo Emilio Palermo sobre su último libro, Vicente López. Y
El bloque anterior cerramos contando que el propio Vicente López había preparado una suerte de índice para una autobiografía. Sí, un sumario de mi biografía. Hay una copia original de puño y letra de Vicente en el Archivo General de la Nación y una copia de una exquisita caligrafía. Y esa copia de caligrafía muy buena llega hasta 1820 y tantos. Se ve que Vicente le habían pedido, o él quería escribir un sumario, quizá pedido de su hijo, que le pidió 2 copias del himno nacional también, como decíamos recién. Y es muy delicado. Ahí se descubre que nació el 3 de mayo de 1784 y que el 11 de mayo de 1813 la Asamblea aprueba su marcha patriótica. Ahí queda bien claro los primeros años, hasta 1820 y tantos, donde Vicente cuenta lo más relevante de su trayectoria. Integrante del Cabildo. Bueno, primero peleando por las invasiones inglesas, como el jovencito ya con grado de capitán. Sí, con el grado... Capitán de patricios, ¿no? Sí, en primer lugar, Cornelio Saavedra le da el grado de teniente y al frente de 22 hombres combate defendiendo la posición de Santo Domingo, en la calle Defensa. Dice, me han herido malamente a un hombre, dicen las crónicas, y después, por una vacante, el virrey Liniers, que era muy amigo y protector de Vicente, le da el grado de capitán de patricios. Con ese grado, Vicente va a Chuquisaca y obtiene el bachillerato en leyes, cuyo original conseguí en el archivo de la provincia de Buenos Aires. Claro. El archivo histórico de la provincia de Buenos Aires. Claro. Fue una emoción muy grande ver ese documento chuquisajeño en mis manos. Eso debe haber quedado de cuando el archivo se ciende, el de la provincia y lo que es el Archivo General de la Nación, y por alguna razón... Creo que en épocas del doctor Levene. Después entonces participa... claro, del Cabildo, como decíamos, estuvo en la Revolución de Mayo, entonces apoyó a la Revolución como miembro del Regimiento de Patricios, que es el golpe, como me gusta decir a mí, el golpe de Mayo lo hace el Regimiento Patricio, básicamente, claro. Que es el que le impone al virrey Cisneros, acá se acabó y cambiamos. Vicente y su padre Domingo, que era un comerciante santanderino, toman parte del Cabildo del 22 de mayo, los dos por la subrogación del virrey Cisneros en el Cabildo. Don Domingo, que era un comerciante, como dijimos, tenía varias pulperías, varios locales, y Vicente, que ya era un hombre conocido, autor del Triunfo Argentino, ese larguísimo poema de corte neoclásico que... Sí, una pregunta sobre eso, porque yo una vuelta leí que Carlos IV... lo llegó a tener ese poema y lo estaba leyendo, y en un momento lo estaba citando, es decir, Carlos llegó a las manos del rey de España, justamente la victoria argentina, redactada por Vicente López. Creo que lo cuenta el propio Vicente Fidel en Montevideo, en el Correo de Comercio, creo. Lo cuenta en una introducción que hace al triunfo argentino. Cuenta que habría estado en manos de Carlos IV. Sí. Yo en un texto, cuando habla cuando le hace el golpe Fernando VII a su padre, la anécdota que me llamó la atención es que Carlos IV estaba leyendo el triunfo argentino. Dije, el triunfo de Buenos Aires. Dije, mirá vos qué casualidad. Habrá sido así. Habrá sido así. No, pero era un texto, no era un texto argentino, o sea que no tendría por qué haber incurrido en esa actitud. Por ese condición de poeta destacado y de literato destacado, ya en 1810 Moreno y Saavedra lo invitan a participar de la Gaceta de Buenos Aires. La invitación, el billete lo encontré por supuesto en el Archivo General. Lo invitan a participar de la Gaceta semanal. No mencionamos. 2 de junio de 1810. Mencionaste que se graduó en Chuquisaca, claro, pero no mencionamos algo que algunos de nuestros oyentes más fieles, por ejemplo Silvio Oberman, no nos va a perdonar, es que estudió en el Colegio de San Carlos. Exactamente. Que es el actual Colegio Nacional de Buenos Aires. En el Real Colegio de San Carlos no terminó sus estudios, se dedicó al comercio, estudió inglés, estudió francés. Que dice que aprendió solo. Aprendió solo. Eso es curioso. Y a los 50 años... en un pequeño texto también conservado en un hermoso librito dentro del Archivo General, dice: a mis 50 años he recibido más bienes que males, ahora estoy aprendiendo alemán.
cuando cumplió 50, en 1834. Pero sí lo que sabía era bien latín, porque Latín, era un admirador, sí, es decir, era un admirador, de Virgilio, de Horacio, Homero, de Ovidio, sí. Bueno, dicen que muere recitando Horacio. Mueren recitando Horacio, según las crónicas. latín. Sí. Y balbuceando las palabras patria y República Argentina, en una nación dividida entre el Estado de Buenos Aires y la Confederación. Y muere. Y después de la Revolución de Mayo participa en distintas funciones de la primera junta Es el secretario de la expedición que marcha al Alto Perú. Ah, cierto. ¿Con Castelli? Con Castelli, luego se incorpora Castelli. Y por lo tanto, ¿presencia o está cuando el fusilamiento de Liniers? No lo presencia, pero es uno de los que se pone en contra, Sí. por lo cual es destituido Ortiz de Ocampo. Se pone en contra, tratan de salvar a Liniers, pero la orden de Moreno y de Castelli es inflexible. Está ahí, en algún momento haces mención, porque él estuvo a las órdenes de Urien, que es uno de los responsables del fusilamiento de Santiago Liniers. Esa mención creo que es anterior de las invasiones inglesas. Balsa-Bilbaso, que estuvieron fueron los jefes, Saavedra, que fueron los que destacaron el gran comportamiento que tuvo Vicente durante la segunda invasión. Bien. Y después participa en distintas funciones hasta 1813, en que él participa, pero participa como funcionario, como delegado del Congreso de la Asamblea. Él había sido funcionario del Cabildo en 1812 y en 1813 es designado diputado a la Asamblea del año 13, que es la que le aprueba su marcha patriótica en la sesión del 11 de mayo. Previo había sido secretario, estoy viendo, en el triunvirato. También, me olvidaba de esa parte, tuvo una trayectoria enorme, como decíamos recién, 40 y pico de años al servicio de la patria, en poderes legislativo, ejecutivo, judicial. Pero él fundamentalmente tenía dos grandes vocaciones: la literatura, la poesía, y el derecho, la jurisprudencia. Siempre con algún cargo de ministro, inmediatamente renunciaba. Ministro de Pueyrredón, ministro de Rosas, inmediatamente renunciaba por cuestiones de salud, pero se sentía a gusto ejerciendo la función judicial. Llegó a ser presidente de la Corte Provincial de Justicia. Por eso, cuando asume la gobernación en 1852, se dice el Camarista López. Quedó con ese nombre, como el de Anfunes, quedó el Camarista López. El Camarista López. Y después estuvo siempre ligado a los directorios. Estuvo con Posadas. Estuvo con Alvear. Parece que tenía un vínculo especial con Alvear, un vínculo más amistoso con Alvear. Cuando cae Alvear sufre, creo que 60 días de prisión. Sí. Bueno, ahí fueron todos. Ahí fueron todos, sí. Que es cuando nace Vicente Fidel, que es de abril del 1815. Ahí nace su único hijo y, como decíamos recién, él ocupa cargos con todos los gobiernos, a excepción de Juan Lavalle cuando asume la gobernación de Buenos Aires, que él huye a la banda oriental con mucho miedo. Y en algún momento lo nombran en la Universidad de Buenos Aires también. Lo nombran profesor, como profesor, creo que de economía política. Sí, de economía política. Creo que el doctor Vélez Sarsfield después toma ese cargo. Él está nombrado, pero no lo ejerce. Cuando se funda la Universidad de Buenos Aires, que se divide en 6 facultades, si mal no recuerdo. Él es designado profesor en una de esas, creo que de economía política. Sí, ahora yo tengo entendido que también él tenía, aparte de esto, tenía esas vocaciones como eran los caballeros decimonónicos, que también tenía una cultura, digamos, científica, y que era coleccionista de botánica, y que es uno de los que describe la cometa Halley cuando pasa no me acuerdo, en 1830, por el estilo. También hasta comentarios de astronomía tenía hechos. Creo que en 1816 y en 1843 describe cometas, era un aficionado. Sabía mucho de botánica, le interesaban las enfermedades de los niños, le interesaba todas las materias, la química, la atracción de los cuerpos también. Claro, era muy versado en todas las materias. La topografía, la estadística. Me queda la pregunta porque él estaba mucho más cerca de los federales que de los unitarios, por lo que veo, por su amistad con Dorrego y después funcionario judicial con Rosas. Sí, es uno de los
diputados que se opone primero a federalizar Buenos Aires y anteriormente a designar a Rivadavia presidente de las Provincias Unidas. Él se opone. Se opone. Él se opone. Pero sin embargo, él trabaja como funcionario de Rivadavia. Lo designa presidente del Departamento Estadístico. Sí. Se ve que Rivadavia le tenía aprecio y afecto. Bien, tenemos que hacer una nueva pausa en Tenemos Historia y después de ella seguimos conversando sobre Vicente López, una biografía que acaba de publicar Sudamericana, escrita por Pablo Emilio Palermo. Vicente López, que como están viendo es mucho más que el autor del himno. Seguimos en Tenemos Historia, soy Emilio Perina, les recuerdo que nos pueden escribir a programa tenemoshistoria@gmail.com, que estamos en Twitter, @Emilio Perina, que el programa está siendo grabado en video y que lo van a poder encontrar en las redes, en YouTube fundamentalmente. Los programas más antiguos, ya vamos casi en la temporada 14, están en Vimeo, pero si buscan por Facebook, el Facebook de Olmo Ediciones o el Facebook de Tenemos Historia, cualquiera de los dos los va a ayudar a ubicar estas cosas. Y finalmente recomendamos la lectura y que busquen o pueden buscar estos datos en historiahoy.com.ar, un portal dedicado a los temas de historia, donde se vuelcan desde artículos, comentarios de libros, videos y también nuestro programa. Y música. Y música, mirá. Historia de la música. Estamos hoy conversando sobre una biografía del autor del himno nacional argentino que editó Sudamericana, con su autor Pablo Emilio Palermo. Hablamos de Vicente López. Y a mí, Pablo, me gustaría dedicar los dos últimos bloques que nos quedan a la relación de Vicente López, que me da la idea de ser un personaje, ¿cómo decir?, la tercera posición, la ancha avenida del medio, siempre buscando como una suerte el equilibrio. Entonces lo quiero contrastar contra los dos personajes más polémicos de la época, por un lado Rivadavia y por el otro lado Sarmiento, ¿no? Sí. ¿Cómo fue la relación con Rivadavia y cómo fue la relación con Sarmiento? Sería lo que me gustaría trabajar en estos dos bloques. La relación no con Sarmiento, con Rosas. Con Rosas. Con Rosas. También tuvo. También con Sarmiento. También con Sarmiento. Sí. Un poco fue más. Pero digamos, desde el punto de vista del poder político de esos años, los dos proyectos eran el de Rivadavia, modernización, y el de Rosas, restauración. Sí. Me gustaría ver eso. Vicente López es uno de los diputados que en 1826 se opone primero a la designación de Rivadavia como presidente de las Provincias Unidas. ¿Explica su posición de por qué no le gusta Rivadavia o tiene que ver con alguna rencilla que quedó cuando trabajaban para el triunvirato y esas historias del primer y segundo triunvirato? Arrastre de la época de 1811 en el cual fue secretario del triunvirato y Rivadavia ya comenzaba a batallar. Porque a priori uno supondría que son personajes que deberían tener un buen diálogo, ¿no? Sí, ocurre por la cultura de los dos. Sí, pero Rivadavia era un tipo complicado. Sí. Encontré... de hecho, hoy diríamos un muchacho difícil. Rivadavia nunca no era abogado. Título. Él usurpación de títulos y honores. Un muchacho difícil, diríamos hoy, en la época le decían un mulato difícil. Sí, un mulato difícil. Lo han calificado como mulato maligno. Sí, por eso. O una bola parada en 4 palitos, porque era deformado. O el sapo mefistofélico. El sapo del diluvio. Sapo del diluvio, es el padre Castañeda. Que exactamente. Con todo el poder de la iglesia. Terrible. Pero Rivadavia tenía en ese momento, sobre todo en 1811, yo creo que después vuelve un poco más sedado, pero en 1811 tiene viene con muchas ínfulas, es casado con la hija de un virrey, ¿no? Sí, con Juanita del Pino. Juanita del Pino, Recién lo que decía recién Emilio, yo encontré en el archivo una carta que me dio una enorme alegría leerla, una cartita muy corta que le escribe Rivadavia a Vicente López, donde dice: lo invito a mi casa a las 5 de la tarde a tomar la sopa. Sopa escrito con Z. Ajá. Me quedó grabada esa imagen de una tertulia tomando la sopa cuando Juan Cruz Varela lee su tragedia, creo que Dido, en la tertulia está presente Vicente López en la casa del ministro Rivadavia. Y
y Juan Cruz lee, que era un latinista de primera, Juan Cruz lee su tragedia, y está presente Vicente López, como obligado, cuando comenzaba a estudiar la Sociedad del Gusto por el Buen Teatro, todas esas asociaciones culturales en las cuales Vicente López siempre estaba presente. En lo político, no, porque como decíamos recién, Vicente vota en contra de la designación de Bernardino como presidente de las Provincias Unidas y está en contra de la federalización de Buenos Aires. Y después al tiempo renuncia a su cargo legislativo. Cuando podía, Vicente renunciaba a sus cargos legislativos y ejecutivos. Como decíamos recién, se encontraba a gusto, ejerciendo la judicatura y escribiendo poesías en álbumes de señoritas, de señoras. Era su vocación, era un hombre de la casa. Después se enfermó y tuvo que hacer reposo, no podía salir a caminar, pero un hombre que huía de los cargos políticos. De todas maneras, ahí... No sigue los judiciales, porque fue juez durante más de 20 años. Sí. Funcionario judicial de Rosas, sí. Lo que está claro es que con Rivadavia por lo pronto hay una diferencia, mientras que el modelo de Rivadavia es bien unitario y centralizador. Claro. Ya sea por su amistad con Dorrego o sus convicciones personales, eso me lo dirás vos. Vicente López, ya dijimos que estaba mucho más cerca de los federales, ¿no? Vicente López en una carta al general San Martín, creo que en 1821 y 1830, habla de dos bandos, el de la revolución y el de la contrarrevolución. Identificaba en un mando a Bernardino Rivadavia como lo negativo que había tenido la historia argentina, y la otra postura, lo favorecedor que había tenido la historia argentina con aquellos protagonistas que le daban un impulso a la Argentina, pero no un impulso como el pretendido por Rivadavia, que según se decía pretendía atar a la Argentina al imperialismo inglés. Pero ya desde esa época Vicente López tenía esa postura a favor de Rosas, en el sentido de que buscaba un gobierno fuerte, como había sido ministro de Pueyrredón también, que es el hombre que se pone firme con Artigas, por ejemplo. Vicente López es ministro de gobierno de Pueyrredón. Pueyrredón se pone firme con Artigas. Le mandamos armas para combatir a los portugueses, pero si usted adhiere a las Provincias Unidas, no lo queremos independiente de la banda oriental. Y la postura de Artigas era ni con el Brasil ni con las Provincias Unidas. Que era un federalismo, es decir, prefería seguir atado a las provincias argentinas, que los enemigos de siempre habían sido los portugueses para él. Exactamente. Lo que pasa es que, bueno, hay para cortar bastante paño, es decir, Pueyrredón tiene una actitud bastante ambivalente y los deja un poco sueltos, le suelta la mano a los orientales para defenderse de la invasión portuguesa. Entonces ese es el conflicto que tiene. Pero veo, de todas maneras, volviendo a Vicente López, él aprecia, después de haber vivido los años de anarquía, él aprecia un gobierno fuerte como era el de Rosas, sobre todo al inicio. Pero después, lo curioso es que cuando Urquiza lo desplaza a Rosas, también tiene una de esas actitudes. Ya él habla del tirano prófugo, es decir, se da cuenta de que Rosas ha ido más allá, ha perdido el enamoramiento Vicente López que tenía de Rosas, del primer Rosas. Como funcionario, también había sido legislador en la época de Rosas, formaba parte de la legislatura de Buenos Aires. Como funcionario de Rosas, los elogios de Vicente a Juan Manuel son enormes. Hay poesías, hay canciones federales que recopila Héctor Pedro Blomberg, por ejemplo, en su Cancionero Federal. Pero lo que se descubre, lo que le cuenta Vicente López a Urquiza, es que Rosas lo había hundido en la miseria y me había tenido con un sueldo de 1.000 pesos. Estuve a punto de vender mi casa paterna, la casa donde se escribió el himno, en la calle Perú el 500 hoy. De manera... Es otra curiosidad, porque siempre decimos que Belgrano era la persona que nació y murió en la misma casa. Vicente López nació, también nació y vivió en la misma casa toda la vida y murió ahí, en Perú, cerca de la Manzana de las Luces. Exactamente, Perú al 500, que hay un local bailable, 533, si mal no recuerdo, salvo un periodo cuando nace Vicente Fidel, que él vive en la casa de sus suegros, en lo que hoy es la calle Perón, si mal no recuerdo, de Reconquista, que ahí nace Vicente Fidel, que está muy enfermo, casi muere siendo un niño, y bueno, lo salva el doctor Argerich, entre otros. Pero Vicente vivió en su casa
Vivió y murió en su casa. Murió y ahí compuso el himno que lo describe de manera muy poética en la prosa excelente de Lucio, que sale del teatro y enloquecido, envuelto en su capa, cierto, se retira de sus amigos y comienza a escribir que curiosamente los Lucio, endecasílabos pujantes. Que curiosamente Lucio es el que cercena, Sí. corta la parte del himno que es a sus pies rendido un león, Sí. para no llevarse en contra a la colectividad Sí. española que lo pide porque se sentía. El embajador de España se levantaba y se iba cuando escuchaba eso. Que el diputado Leguizamón por Entre Ríos, Onésimo Leguizamón, sí, se enojó muchísimo, dijo: ¿cómo se atreven a cercenar la canción Patria? Es un sacrilegio. Y el mismo, pero lo hace el mismo nieto. Exacto, sí, para evitar conflictos con la madre patria. Tenemos que irnos a la última pausa del programa de hoy de Tenemos Historia y ya hablaremos un poquito de cómo era la relación entre Vicente López y Juan Manuel de Rosas, profundizando en este libro que nos presenta Pablo Emilio Palermo y que editó Sudamericana. Último bloque del programa de hoy de Tenemos Historia. Soy Emilio Perina, estamos junto a Omar López Mato. Nos visita hoy Pablo Emilio Palermo presentando su último trabajo, una biografía de Vicente López, muchísimo material del Archivo General de la Nación, cosa que me alegra enormemente. Excelente. Te anticipo algo, tenemos una idea que en realidad es una idea de María Giachke de armar una biblioteca. Digámoslo bien, Giachke. Una biblioteca de textos hechos con material del archivo dentro del archivo. Así que vamos a pedir a la editorial que nos mande un ejemplar para esa biblioteca. Hay varios de Olmo Ediciones, como ese maravilloso libro de Chacras del Retiro y la Recoleta. A la Recoleta, que cada vez que alguien viene se lo lleva y es fabuloso, que está hecho con las escrituras. Pero bueno, volviendo a lo que nos queda conversar hoy de Vicente López, nos quedó la relación con Rosas, profundizarte un poquito más allá de que haya sido funcionario judicial durante mucho tiempo. Me sigue sorprendiendo esta relación ambivalente, porque Rosas algún respeto especial le tendría para que no lo hayan maltratado más todavía, ¿no? Porque si su hijo era opositor y estaba en Montevideo, y recuerdo la frase de Mariquita de por qué, cuando Juan Manuel le pregunta por qué te vas, y ella le contesta: porque te tengo miedo, Juan Manuel. Y eran amigos de la infancia, Rosas y Mariquita Sánchez de Tonso, ¿no? Entonces algún respeto le tendría, alguna admiración. ¿Qué pensás que funcionó ahí para que Rosas no fuera más dura con el papá de Vicente Fidel López? Yo creo que hay una posición que la reflejo en el libro. Vicente López es un hombre muy sumiso con Rosas, es un hombre que tiene un carácter muy apocado. Bueno, además dijiste que ya estaba enfermo, que no podía salir de la casa. Sí, eso, un hombre obviamente, que ya a los 50 y pico de años es una persona enferma. Se descubre por la documentación del archivo que tiene serios problemas intestinales. Está en una época que no había aguas corrientes, que no había letrina, un hombre que tenía que estar en su casa haciendo reposo, higienizándose permanentemente. Después algún desvarío mental también que lo cuenta. Bueno, muere en delirio, digamos. Exactamente. Es decir, una demencia. Exactamente. Probablemente una demencia senil, ya te acá digo. no hay destino póstumo, acá directo a... No, fue Recoleta, sí. No, el que tiene un destino póstumo es el nieto. Claro. Antes de no sé si Omar quiere agregar algo sobre esto de la relación con Rosas, yo me preguntaba si uno puede determinar cuánta influencia tuvo Vicente López en los libros de historia del hijo, de Vicente Fidel, ¿no? O cómo fue esa influencia mutua, porque vos leíste mucho las cartas de padre a hijo. Sí, hay una carta que Vicente Fidel le dice a su padre: yo le agradezco, padre, no sé exactamente el término. La idea. La educación liberal que usted me dio. Vicente López le dice a su hijo: te admiro, imaginación poderosa, le dice el padre al hijo. Y el hijo le dice al padre: le agradezco la educación liberal que usted me dio siempre.
O sea, no fue un padre autoritario, claramente. No fue un padre autoritario. Un padre que aconsejaba, un padre que proveía de documentación, un padre que hacía las copias del himno que le pedía. Ahora, eso de imaginación poderosa no ayuda a un historiador, ¿no? Claro, claro. Bueno, pero también nos referimos tal vez. Nos referimos a Vicente Fidel, novelista. Okay. La loca de la guardia, bueno, antes La novia del hereje, el capitán Valdés. Vamos a asumir que de eso habla Vicente López, está bien. Bueno, lo que sí también me llama la atención, porque uno de los roles que tuvo, es decir, cuando lo nombran a Vicente López en la cátedra de economía, el capitán Vargas. En la cátedra de economía política o de economía, Fidel López fue un economista consulto, es decir, después de la Revolución del 90, al que lo nombran ministro de Vicente, fue a Fidel López. El llamado gobierno del 6 de agosto, cuando renuncia Jorge Sema y asume el doctor Pellegrini, Vicente Fidel asume el Ministerio de Hacienda saca al país con emisión monetaria, la cosa que no quería Pellegrini, con emisión y con empréstitos saca a la Argentina de la crisis del 90. Sí. Y anteriormente también había estado en otra crisis económica, es decir, era también un capitán de tormentas, ¿no? Había sido presidente del Banco Provincia. Había sido presidente del Banco Provincia. O sea, en la familia había una tendencia economicista, para decirlo de alguna forma. Vicente Fidel era una persona que entendía y se interesaba de todos los temas, inclusive hasta una red de desagües para la ciudad de Buenos Aires. Se entendía de todos los temas. Era novelista, recién hablamos. Lo que no fue poeta. No escribió poesía, pero un hombre de una gran imaginación. La historia argentina que escribió, que le editó Carlos Casavalles, es enorme. El Manual de la Historia Argentina, sus novelas. Fue el que compila los acuerdos de extinguido Cabildo, la revista del Río de la Plata con Andrés Lamas y Gutiérrez. Pero bueno, volviendo a Vicente López y abandonando al hijo, aunque intuyo que el próximo libro tuyo va a ser sobre Vicente Fidel López. Es un material muy interesante. Muchísimo. Porque si ya lo has leído y está en el archivo, viene por ahí la cosa. Y Lucio, y terminar con Lucio, la tríada. ¿Por qué no? Sería hermoso. Lucio es un ahí gran está, personaje. toda la colección de los López de la GN. Con Lucio. Que hubiese sido el país con Lucio López. Sí. Hay que defender el apellido. Mencionaste la condición de poeta de Vicente López, que es lo que en general recordamos a través del himno. Además del himno, de lo que leíste, ¿qué otra cosa o qué destacarías en sus textos? ¿Qué se destacó en su época? Hay muchos versos acá. Sí, lo vi. He compilado muchos versos inéditos. Hay uno de ellos que hay un fragmento que coloco en el libro, que es un verso muy tierno que dedica a su nieto Lucio, cuando tenía 6, 7 años. Y yo pienso en el terrible destino que le esperaba a Lucio, y esos versos tan tiernos del abuelo que dice: recitás el very well, vas con tus padres, perseguís a los animalitos, le das a tu madre acacias y manzanas. Vicente le escribe a su nieto, Lucio, que ya se mostraba un chico vivaz, un encantador poema, y pienso en el destino trágico que a los 46 años le deparaba a Lucio. La muerte que esperaba. Contémoslo, porque no todos los oyentes, te vamos a dar un espacio para los destinos póstumos. No, que hace no mucho. Es un destino póstumo, en realidad es otro de mis temas que me gusta, que son los duelos en la historia argentina. Claro. Lucio López muere en un duelo con el coronel Sarmiento, Carlos Sarmiento. Creo que no tenía nada que ver con Domingo. Porque él en realidad, uno a veces parece que todo este tema de la corrupción, que es un tema de ahora, en realidad Sarmiento había hecho una modificación en los planos de Chivilcoy y se había quedado con tierras fiscales que después había vendido, y Lucio lo pesca y lo hace apresar. Y Sarmiento, el coronel Sarmiento jura vengarse en un brindis público y lo reta a duelo cuando Lucio jamás había sostenido un arma, y sin embargo él lo acepta, y en este duelo el primer disparo, porque los duelos pueden ser a primera sangre o a muerte, el primer disparo lo cierran los dos. Y ahí aparece la figura de Mansilla como padrino. Sí.
Las malas lenguas dicen que dijo, ¿y por qué no hacemos otro disparitos antes de conciliarnos? Pero en realidad Sarmiento estaba determinado a que el duelo fuera a muerte. Sí. Y le dispara y tiene una agonía bastante larga. Muere al día siguiente. Muere 24 horas. Asistido por los mejores médicos de Buenos Aires, y lo sobrevive el padre lo sobrevive al hijo. Cuando muere Lucio, Vicente Fidel se retira, publica La Loca de la Guardia, muere en 1903, Sí. perdió 3 hijos, 2 hijas, Carmencita, cuando eran jovencitas, y Cecilia, y ahora la muerte de Lucio. Me hace acordar el cuento El Sur de Dalman, que no sabe empuñar, el cuento de Borges, no sabe empuñar y lo matan, los compadritos. Exactamente. Llegamos al final del programa de hoy y le agradecemos muchísimo a Pablo Emilio Palermo este recorrido por la vida de Vicente López y lo que parece que va a ser todo un estudio, la triada de los López, del fondo los López del Archivo General de la Nación. Gracias. Gracias. Omar, nos reencontramos la semana próxima. Vamos a estar acá. No se olviden, los vamos a estar esperando. Chao, pasen una buena semana.